Buenas noches. Vamos a abrir la grabación. Compartir. Bien, el día de ayer vimos el análisis ANOVA de una vía o completamente aleatorizada, es decir, porque solamente estábamos analizando el impacto que tiene un solo factor en las variaciones de la variable dependiente o respuesta. Entonces hicimos el ejemplo de los tipos de impuestos y en el ejemplo vimos de que sí, efectivamente estos impuestos, de acuerdo a cada uno de los categorías, utilidades, consumo, importaciones, afectaban, ¿verdad?, a los déficits fiscales. Entonces calculamos la potencia y hicimos todo el análisis de esta parte. Sin embargo, también podríamos hacer un análisis ANOVA incluyendo dos factores. Entonces, en este sentido, estaríamos trabajando con lo que le llamamos un ANOVA factorial. Entonces, en el ANOVA factorial, lo que significa es que siempre vamos a tener una variable dependiente o respuesta que sea en términos cuantitativos, y lo que vamos a tratar de identificar es el impacto que tienen factores, que ya no solo sería uno, sino que serían dos factores, ¿verdad? Pueden ser más, ¿verdad? Pero el análisis sería más complejo. Entonces, lo dejamos con dos factores y ver cómo influyen o cómo impactan a la variable dependiente. Entonces, como dice acá, el análisis de varianza factorial es un análisis donde existe una hipótesis nula para cada factor. Entonces, acá en el caso de ayer, pues solo hacíamos una prueba de hipótesis, ¿verdad? Porque solo era un factor, pero acá vamos a tener dos. Pero sin embargo, aparte de tener dos, también se trabaja con la combinación de esos dos factores. En pocas palabras, vamos a tener tres factores que influyen en la variable dependiente. Entonces acá la hipótesis nula referida a un factor afirma que los promedios de las poblaciones definidas por los niveles de factor son iguales. O sea, la hipótesis nula igual, el factor 1, por ejemplo, va a tener sus promedios respectivos con sus niveles, cada uno con sus niveles, y vamos a aplicar la hipótesis nula, ¿verdad?, para uno de los factores, luego para el segundo y también para la combinación o interacción de los factores. Como decía, entonces vamos a hacer un análisis de tres factores, cómo influyen en la variable dependiente de respuesta. Por lo tanto, el análisis es más completo porque estamos incluyendo ya prácticamente tres factores y cómo impactan a la variable dependiente o respuesta. Entonces, este es muy superior a la ANOVA que vimos ayer. Lo mismo vamos a probar, a verificar si se acepta o se rechaza la hipótesis, y vamos a determinar, ¿verdad?, el impacto de esos factores en la variable dependiente en términos de la tabla ANOVA, que en este caso va a ser una factorial. Es una extensión de lo que vimos ayer realmente. Si usted le entendió al de ayer, este es extensivo, es más, un poquito más grande, pero siempre en el fondo la estructura del análisis es la misma. El modelo con el que nosotros vamos a trabajar ahora, siempre tenemos una variable dependiente y que la vamos a manejar como una variable cuantitativa, al igual que ayer, ¿verdad? Va a haber algún promedio constante, pero vamos a tener tres factores. Un factor, ¿verdad?, que lo vamos a colocar en las filas, otro factor que lo vamos a colocar en las columnas y un factor de intersección, ¿verdad?, de las dos anteriores. Entonces, van a surgir tres factores donde vamos a ver el impacto que tiene cada una de ellas en la variable dependiente. Y también va a estar por aparte la variación residual, es decir, siempre van a haber factores que no los vamos a poder controlar en este modelo, y eso van a dar a la intravarianza, o sea, a todo lo que se considera constante o que se va para el error o los residuos. Entonces, ¿por qué una intersección? Es como ver un factor que nace de estos dos.
les quiero dar un ejemplo sencillo para que puedan comprender qué es lo que se pretende analizar. Supongamos que la variable dependiente sea el peso, ¿verdad? Que tiene una persona, ¿verdad? De acuerdo a en kilos o en libras, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que pesa una persona? Y entonces vamos a suponer de que depende, el peso de esa persona va a depender de la cantidad de ejercicio que haga esta persona. Entonces, ese sería un factor. El ejercicio que realiza esa persona, ¿verdad? Influye en el aumento o en la disminución del peso que guarda esta persona, ¿verdad? Entonces, una sería la cantidad de ejercicio que realiza. La otra factor sería, digamos, individualmente sería una persona que utiliza la estrategia de la dieta. Entonces, la dieta alimenticia puede ser un factor que influye en el peso de una persona. Entonces, estos factores son individuales. Uno es aquella persona que hace ejercicio, otra persona la que hace dieta. Entonces, la intersección es personas que hacen las dos cosas, que hacen dieta y que también hacen ejercicio y cómo influye en las variaciones que tenga en el peso, ¿verdad? De dicha persona. Entonces, es para darles la idea de por qué se incluye la intersección. Entonces, se van a analizar factores en forma individual, ¿verdad? Como en este ejemplo que le ponía una persona que solamente hace ejercicio pero no hace dieta, otra persona que solamente hace dieta pero no hace ejercicio, y la intersección es que ambas cosas simultáneamente las hace, todas para influir en el peso de esa persona. Entonces, es un ejemplo así sencillo para que se entienda qué es lo que nosotros vamos a analizar acá con ANOVA de dos factores. En la ANOVA de dos factores, entonces ya la tabla, el diseño experimental, pues un factor va a ir colocado en las filas con sus diferentes niveles o tratamientos y vamos a tener otro factor que lo vamos a colocar en las columnas. Esto aquí no implica nada de colocar cuál va en las filas, cuál va en las columnas. Eso todo depende del ejemplo original que usted tenga, ¿verdad? Aquí no lo definimos en términos de función, sino que simple y sencillamente uno elige a cuál de los factores podemos ir en filas y cuáles de las columnas. Entonces, de ahí se obtienen algunos promedios, ¿verdad? Que se analizan de manera descriptiva nada más. Entonces, esto es una forma así general de la forma como diseñamos experimentalmente una nueva factorial. Y esta sería la tabla que va a resultar muy parecida a la de ayer, pero un poquitito más grande porque la tabla que teníamos ayer mostraba la fuente de variación, nada más que ahora son tres factores. Tenemos un factor A, que es el que está en las filas, un factor B, que está en las columnas, la intersección de los dos factores anteriores, los residuos o lo aleatorio, lo que no podemos controlar, y la variación total. Entonces, vamos a sacar sumas cuadradas de todo, sus grados de libertad, ¿verdad? Y lo principal, que es la media cuadrática, que es de donde va a salir la intervarianza del factor A, la intervarianza del factor B, va a salir la intervarianza de la intersección de los dos factores anteriores y la intravarianza, que es todo aquello que queda por fuera o omitido en el modelo. Finalmente se calcula lo que es la cuasivarianza, ¿verdad? Entonces, en el caso de ayer solo teníamos un factor que se analizaba. Ahora son tres, entonces se tendrían que calcular tres estadísticos de prueba, tres F, ¿verdad? Que nacen de acá, de cada uno de estos medias cuadráticas que tenemos acá, y tenemos que compararlos con respectivo F de la tabla o calculado a través de Excel y sacar el análisis para saber cuánto es. Primero vamos a saber si hay impacto o no en cada uno de los factores en forma individual y después vamos a calcular la potencia de cada uno de estos factores y la potencia global. Ese es el trabajo que se va a hacer en esto. Como les decía, es una extensión de lo de ayer, un poquito más largo, pero la estructura en el fondo es parecida. Entonces, bueno, hay otros casos que se pueden ver también que se llaman ANOVA factoriales generales, MANOVAs, medidas repetidas. Estos son
modelos mucho más avanzados, ¿verdad? Que no entran dentro del programa que nosotros vamos a estudiar acá, porque el programa que solamente implica aquí el ver el ANOVA de una vía y ANOVA factorial. Entonces, estos son unos modelos muy interesantes porque se incluyen una serie de variables y, ¿verdad? Son bastante grandes. Entonces, eso ya es trabajar con software, con SPS, con R, con cualquier otro software donde son especiales para estos cálculos. Pero no los vamos a ver, solo los mencionamos acá, ¿verdad? Que para modelos ANOVA hay varios tipos de diseños. Vamos a hacer este ejemplo para analizar el ANOVA factorial y el diseño de la tablita que tenemos acá, ¿verdad? La variable dependiente, o sea, la variable cuantitativa, los numeritos que ve acá, son ingresos mensuales, son los salarios o ingresos mensuales que gana una muestra de personas que tenemos acá. Entonces, los dos factores que vamos a incluir, uno es el género o sexo, ¿verdad? Del trabajador, hombres y mujeres. Entonces, la variable sexo o género, ese sería el factor. Y se subdivide en hombres y en mujeres. Estos son los tratamientos o niveles. Esta la colocamos en las filas, ¿verdad? Entonces, hombre sería todo esto. Una fila no sería solamente estos tres primeros valores. La fila es todo lo que forma parte de hombres. Y mujeres, la fila sería todo esto, lo que forma parte de las mujeres. Mientras que en el otro factor que se coloca en las columnas aquí en este ejemplo es el sector de la actividad económica donde laboran estas personas. Entonces, algunos laboran en el sector manufactura, otros laboran en el sector financiero y otros laboran en el sector comercio. Entonces acá, para abajo sería toda la columna de ingresos o salarios que ganan estas personas, solo de manufactura, solo de financiero, solo de comercio. Entonces, manualmente se puede sacar cuáles son los promedios por columnas y cuáles son los promedios por fila, ¿verdad? E identificar de esa manera cuál es el promedio más representativo, ¿verdad? Porque en este caso, lo que vamos a querer analizar es la variable dependiente son los ingresos o salarios, que dependen de dos factores, el factor género o sexo, ¿verdad? El factor sector de la actividad económica, pero vamos a agregar un tercero, que es el factor intersección. Es decir, hombres que trabajan en un sector específico, como decir, hombres que trabajan en manufactura, mujeres que trabajan en financiero, mujeres que trabajan en comercio. Entonces, es la intersección. Entonces, vamos a tener tres factores, ¿verdad? Género, sector de la actividad económica, intersección de género con sector de la actividad económica. ¿Cómo impacta cada uno de ellos? ¿Verdad? Si lo hace o no lo hace, porque no necesariamente pueden impactar todos, puede ser de que solo impacte uno o dos o los tres en buen sentido de la palabra. Y después verificar cuánto va a ser esa potencia o esa bondad de ajuste que nosotros vamos a determinar. Entonces, este sería el cuadro que nosotros vamos a analizar. Nos salimos momentáneamente de la diapositiva y nos vamos a ir a Excel, a donde tenemos desarrollado este ejercicio. Entonces aquí está, es el mismo cuadrito, ¿verdad? Manualmente, lo que se hizo acá, esto es unos datos manuales, pero Excel lo tira directo, ¿verdad? Pero aquí, pues, si nosotros tenemos un diseño como este y queremos saber cuál es el promedio de salarios de todos los hombres, entonces usted algo importante también. Cada cuadrito que tenemos acá es una celda. Esto es como una matriz, ¿verdad? Donde estas son las filas y estas son las columnas. De hecho, es una matriz. Entonces, cada grupito que tiene acá usted, esta es una celda. Entonces, la celda, para que funcione este diseño, debe de tener el mismo tamaño de personas ahí. Entonces, esos son los ingresos de cuatro personas, cuatro. Es decir, cada celda debe tener el mismo tamaño. Si ya es diferente unas con otras, ya no es este diseño que estamos viendo, es otro diseño diferente que no lo vamos a ver. Creo que se llama diseño de cuadrado latino. Ese no lo vamos a ver. Entonces, en este sentido, esto hay que tener siempre ese cuidado de observar de que las celdas vayan con el mismo tamaño, porque si varían, si una le sale vacía o no tiene, no funciona, debe tener el mismo tamaño.
Entonces, les decía de que si queremos sacar, estos son salarios, o si queremos ver los salarios promedios de los hombres, entonces sería sumar todos estos hombres que están acá, 4, 8, 12, sumar todos los salarios, el total de salarios aquí, si usted suma todo esto, le va a dar 17.231 y lo dividimos entre el total de hombres que hay acá, son 4 por 3, 12 hombres. Entonces, dividimos eso entre 12, entonces nos sale un salario promedio de hombres, lo que ganan hombres, $1.436 mensuales, digamos. Creo que sí, así es como está expresado. Las mujeres serían todos estos valores que aparecen acá, ¿verdad? Entonces, el total de los salarios de las mujeres fueron 12.077. Lo dividimos entre el total de mujeres y ese nos da un salario promedio de $1.006 mensuales, ¿verdad? Eso es lo que ganan los hombres, lo que ganan las mujeres. Si lo vemos hacia abajo para las columnas, entonces va a ser el salario mensual de los que trabajan en manufactura. Entonces, en este caso, se suma toda la columna, el total columna, si usted suma todo esto, aquí lo simbolizamos TK, significa total columna, nos da 7.759. Lo dividimos entre el total de datos que aparecen aquí, ¿verdad? Que son 4 y 4 son 8, ¿verdad? Entonces lo dividimos entre 8 y entonces el promedio de salario de los que trabajan en el sector manufactura es $970. Lo mismo lo hacemos para el financiero, sumamos todo, ¿verdad? La suma total nos da 9.769 entre las 8 personas que tenemos en esta columna y entonces nos da un salario promedio de $1.221 los que trabajan en el sector financiero. Y los que trabajan en el sector comercio, lo mismo, sumamos las 8 personas, sus respectivos salarios, lo dividimos entre 8, el total nos dio 11.780, si usted lo suma, y lo divide entre 8 nos da 1.473, ¿verdad? Entonces acá vemos los salarios promedios por solamente género, solo hombres, mujeres, y por el sector de la actividad económica donde trabajan, 970, 1.221 y 1.473. Descriptivamente uno ve dónde ganan más, ¿verdad? Entonces aquí se ve que el hombre es el que gana más que la mujer y aquí se ve que el sector comercio es donde se recibe un mejor salario, que es un mejor ingreso, mejor dicho, que los otros sectores que están en la muestra. También podemos sacar el promedio de ingreso global, ¿verdad? Entonces acá, que es este que está acá, 1.221. Se puede sacar de dos maneras, que usted sume estos dos promedios de las filas y los divide entre 2. O suma estos 3 promedios de las columnas y los divide entre 3. Entonces tendría que darle este mismo valor que es 1.221. Tal vez con alguna pequeña diferencia de redondeo, pero siempre, ¿verdad? Tendría que cuadrar. Entonces esos son datos descriptivos. Manualmente así es que se harían, ¿verdad? En Excel, ahí como vamos a ver, esos datos aparecen por aquí en unas tablas, ya lo vamos a ver. Entonces, una vez que entendemos el cuadro, identifiquemos cuáles son las variables, ¿verdad? Entonces, las variables numéricas que están acá, esos salarios o ingresos mensuales, esa es la variable dependiente. La variable dependiente siempre es numérica, cuantitativa. Entonces, la variable dependiente aquí es ingresos mensuales en dólares. ¿Cuál es el factor fila? Pues ya dijimos, ese es el sexo o género y su tratamiento es que es hombres o mujeres. Aquí esa es la división, ¿verdad? Es una variable dicótoma, tiene dos resultados. Luego, la variable que va en las columnas es el sector de la actividad económica donde laboran estas personas. Entonces solo pusimos 3 sectores: manufactura, financiero, comercio. Esto podría ser más grande, ¿verdad? O sea, podríamos tener más categorías, ¿verdad? Meter más y podemos hacerlo. Lo que pasa es que hicimos el ejemplo un poco más sencillo, más pequeño para que se entienda. Si se entiende este ejercicio más sencillo, pues usted ya puede comprender uno un poco más complejo. Lo importante es ver que las variables dependientes son numéricas y los factores son variables cualitativas, ¿verdad? Género es cualitativo, dicótoma, tiene 2 respuestas, hombres y mujeres, y el sector de la actividad económica tiene 3 niveles o tratamientos, pero son variables cualitativas: manufactura, financiero, comercio, etcétera. Entonces, eso, pues, para definiendo el tipo para definir quién es dependiente y para tener claro quién es el factor fila y quién es el factor columna. Entonces, el diseño experimental dice intentará investigar
si la variable género y el sector de la actividad económica donde trabajan estas personas influyen, impactan, ¿verdad? En las variaciones de los ingresos mensuales ganados u obtenidos por estas personas. Entonces, queremos saber si el género influye o impacta a las variaciones que vemos en los ingresos que ganan estas personas. Eso es importante porque a la hora de analizar, por ejemplo, discriminación racial, entonces ahí podríamos evaluarlo a través de esto. Y el otro es el impacto que tiene el sector de la actividad económica, ¿verdad? En que trabajan estas personas en las variaciones de los ingresos. Hay sectores donde ganan más, ganan menos, tal vez hay sectores donde están mejor controlados o sectores donde tiene mayor, digamos, eh, pues que tiene mayores prebendas, otros sectores que tal vez no. Entonces, hay que ver muchos factores ahí. Entonces, queremos ver si la diferencia del sector donde trabaja una persona influye en las variaciones, en las diferencias de los salarios. Y también está el sector de perdón, el factor de la intercepción, ¿verdad? Mujeres u hombres que trabajan en determinado sector. Entonces, es la intersección género con sector de la actividad económica. Ese sería un tercer factor que vamos a analizar. Entonces, queremos verlo todo eso y ver el impacto que tienen en las variaciones de los salarios, o sea, de las variables dependientes. Si queremos obtener el tamaño de toda la muestra, pues usted puede sumar, ¿verdad? Acá todos los valores numéricos que aparecen en las celdas y obtiene el tamaño de la muestra. Pero hay otra forma también rápida de sacarlo. Usted cuenta el número de filas, lo multiplica por el número de columnas y lo multiplica por el tamaño de las celdas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos filas. Recuerda de que fila es por las categorías, ¿verdad? Hombres, mujeres, entonces solo hay dos filas. No vaya a creer aquí que hay 8 filas, ¿verdad? Sino que son hombres es una sola fila, todo esto, y mujeres es todo esto una fila. Entonces, el ejercicio aquí tiene dos filas y tiene 3 columnas y tiene 4 datos por celda. Entonces, eso es lo que usted va a multiplicar. Va a multiplicar 2, que son las filas, por 3, que son las columnas, por 4, que es el tamaño de la celda. Recuerde que el tamaño de la celda es uniforme para todas. Entonces, es lo que hicimos acá. Multiplicamos 2 por 3 por 4 y todo eso nos da 24 trabajadores. Entonces, la muestra es de 24 trabajadores. Es una fórmula rápida de sacarlo. Si no, pues los cuenta, pues usted cuente todos los datos que están ahí y van a salirle 24 personas, ¿verdad? Entonces, son dos maneras de analizar. Entonces, eso es para sacar el tamaño de la muestra. Ahora, ¿cuál es la prueba de hipótesis que yo me quiero plantear? Entonces, la prueba de hipótesis va a depender, va a ser individual. Vamos a sacar una prueba de hipótesis para cada una, pero ya lo vamos a hacer en breve. Lo que procede ahorita es cómo se saca la información que tenemos aquí al lado. Mire que aquí aparece todo lo que necesitamos para analizar, ¿verdad? Si hay impacto o no en este modelo. Entonces aquí aparece absolutamente todo lo que ocupamos. Entonces, esta información, ¿cómo la generamos? Es bien sencillo. Usted lo que tiene que hacer es volver a copiar esta tabla, ¿verdad? Pero fíjese bien en lo que en lo Excel, usted no va a poner títulos, ¿verdad? No va a poner acá sector de la actividad económica, ni tampoco que va a poner género, pero va a poner los nombres de los niveles. Entonces aquí era manufactura, financiero, comercio, ¿verdad? Esos son los nombres de acá. Y este es hombres y mujeres, con la salvedad que usted escriba, si, por ejemplo, si usted lo escribe de esta manera, ¿verdad? Usted solo le pone hombres a la primera y dice, todos los demás, esta es una sola fila y usted, entonces este es hombre. Excel no lo entiende así. Si usted si lo ingresa así en Excel, Excel solo le va a tomar esta como fila. Entonces, ahí para efectos de Excel sí hay que escribirle todo el nombre de hasta dónde llega hombre, que son 4, ¿verdad? Porque es como se llama el mismo tamaño. Y mujeres, que sería el que sigue, ¿verdad? Los 4. Entonces, eso sí tiene que hacerlo para efectos de entrar a Excel y sacar la tabla. Porque si usted no le solo escribe hombres
en el primero y mujeres en el primero de mujeres y deja vacíos los dedos, Excel les va a entender como que solamente tiene una fila y le va a hacer otro cálculo. Entonces hay que rellenarle ahí, aunque repita, ¿verdad? Los nombres de los niveles, ¿verdad? Solo, esto sucede siempre en las filas. En las columnas no hay ese problema, solo en las filas es que va a tener que repetir los nombres. Eso es para efectos de la tabla, nada más, ¿verdad? Por eso es que se hace así. Entonces, ya teniendo la tabla así, ¿verdad? Bien organizadita, entonces entramos aquí a datos de nuevo y nos vamos a análisis de datos. Y ahí al principio están las tablas ANOVA. Entonces usted va a escoger, esta es la que hicimos ayer, análisis de varianza de un factor, va a escoger esta segunda opción, que dice análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo, ¿verdad? Porque aquí tenemos, por hombres hay un buen grupo, por mujeres hay otro grupo. Entonces esta segunda opción es la que va a tomar. La tercera opción no es necesaria porque acá es análisis de varianza de factores con una sola muestra. Entonces como que tuviéramos manufactura hombres y un solo dato. Manufactura mujeres, un solo dato. Entonces, es una tabla que no tiene sentido hacerla porque solamente es un solo dato. Y nosotros por lo general trabajamos con celdas que tengan diferentes muestras, ¿verdad? Pequeñas. Entonces, la mejor sería trabajar con esta. Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Entonces tomamos esa y su trabajo aquí es rellenar esta tablita que acabamos de diseñar. Acá se rellena todo así exactamente con sus nombres, ¿verdad? De los niveles. Y acá donde dice fila por muestra, este es el tamaño de la celda. Como es constante, ya les dije que si no es constante no funciona. Entonces aquí el tamaño de las celdas todas tienen un tamaño 4. Ahí. Y el nivel, en este ejemplo, creo que decía, si mal no recuerdo, decía que había que hacerlo en un 10%. Aquí no dice, creo. Pero me acuerdo que por ahí creo que lo había, no sé si lo escribí al principio. Mire, voy a guardar porque no me acuerdo bien si lo mencioné. Si es con el 5% o con el 10%, no estoy seguro, déjenme ver con qué nivel trabajé aquí. Eso yo se los tengo que decir, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel que se trabaja? Entonces, las probabilidades de menor... Ah, no, es el 5%. Es el 5% que se trabajó. Entonces es el 5, no es el 10%. Sí, entonces 5% trabajamos acá. Entonces, bueno, de nuevo entro a hacerlo de nuevo a la tablita, ¿verdad? Porque quería asesorarme de qué nivel era. Entonces, otra vez análisis de datos. Ya vimos acá que era la segunda opción. Voy a rellenar de nuevo la tablita. La tablita estaba por aquí, acá abajo. Esta. Rellenamos la tablita, ¿verdad? Y luego le digo que son 4 por celda y ya estaba el 5% por default, entonces no hay problema. Entonces, esta la voy a sacar en otra hoja para que vea la tabla, porque aquí ya la tengo hecha, pero quería que viera cómo se saca. Y le damos a aceptar. Miren, nada más que sale bien pegada. Entonces, tenemos que mover un poco esto para que usted lo pueda leer bien, ¿verdad? Miren, para que lea bien los títulos. Y entonces eso es ya un trabajo. Y esta tabla sale muy pegado los números, entonces, y las letras, entonces hay que separar aquí un poco, ¿verdad? Porque para poderlo visualizar bien, eso es lo único que usted tiene que hacer, correr bien esto. Y en breve vamos a analizar estos resultados, va a ver que no es difícil, es fácil. Crear esta tabla manualmente es largo, son un montón de fórmulas bien complejas. Entonces aquí Excel nos da una gran ayuda con esta tabla. Entonces, mire, así es que se hace la tabla, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que usted tiene que hacer. Y si quiere, puede ponerle 2 decimales, si no le gusta tanto decimal, ¿verdad? Eso ya queda a su gusto. Entonces, me voy a regresar a la que ya tengo hecha, ¿verdad? Para explicarles los resultados. La primera tabla que aparece es una tabla descriptiva, que son los promedios que yo hice manualmente, que les mostré ahí en la tabla. Entonces aquí, por ejemplo, es una tabla de resumen. Entonces aquí le aparece, ¿verdad? Por filas y por columnas, cuántos son los promedios,
exactamente lo que hice, con la salvedad que también le tira la varianza. La varianza no la hice yo en este cálculo, hasta aquí solamente yo les calculé promedio. Pero aquí Excel nos tira incluso la varianza. Entonces aquí, por ejemplo, hombres, ¿verdad? Que trabajan en el sector manufactura, mire, hombres que trabajan en el sector manufactura ganan 992.25, financiero gana 1.421 y en comercio ganan 1.889.93.75. Y este es el total. Y la varianza, ¿verdad? Aparece también para los de manufactura, financiero y comercio, esto solo para los hombres. Y más abajo está para las mujeres, ¿verdad? Entonces las mujeres, Ándale, ¿cuántos? Dígame. ahí me escucha, licenciado. Sí, sí le escucho. Es que Dígame. tenía problemas con el micrófono y le iba a consultar. Ya pasó de la pregunta que le iba a hacer. Cuando no es pareja, el número de filas que se va a colocar, si hubiera sido una de 5 y una de 4 en la tablita que nos hizo. Por ejemplo, en esta tabla, que hubiera sido aquí 5 y aquí 4, me dice. Sí, sí. Ajá. No, es otro diseño. No es que no se puede, sí se puede, pero se utiliza otro diseño experimental que se llama cuadrado latino. No lo vamos a ver. Entonces, solo vamos a ver este que utiliza ANOVA factorial, que solamente siempre vamos a trabajar con el mismo tamaño de las celdas. Entonces, aquí no vamos a poder trabajar con celdas que sean diferentes, porque esa es Ah, otra metodología que no la vamos a ver. ok. Muchas gracias, Luis. Sí, sí, acá siempre lo vamos a dejar así. Ese que usted dice, sí, sí lo podemos hacer, pero a través de un método que se llama método de cuadrado latino creo que se llama el método. Entonces, pero no vamos a entrar en detalles en eso. Entonces, sí, si tienen alguna otra pregunta, me detienen, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estábamos viendo la parte estadística descriptiva nada más. Entonces miramos que uno pues visualiza de que el sector donde gana más, supuestamente en este ejemplo, pues en promedio el hombre gana más, ¿verdad? En el sector comercio, 1.893 y gana menos en el sector manufactura. Esa es, y la mayor variabilidad de salarios que se presenta en el sector comercio, es una variabilidad enorme, ¿verdad? Hay una variación bastante fuerte, quiere decir que ha de haber gente que gana muy poco o gente que gana mucho. Entonces, hay una variación fuerte. Esto es para tener un panorama descriptivo. Esto es puro descriptivo lo que estamos viendo aquí. Luego las mujeres, ¿verdad? Aquí salen cuántas mujeres tomaron en cada área, ¿verdad? Entonces las mujeres se ve de que en el sector manufactura ganan en promedio 947, 1.020 en el sector financiero y 1.051. Entonces gana un poco más las mujeres en el sector comercio, ¿verdad? Entonces, pero mire que interesante que la variabilidad no se da en el sector comercio. La variabilidad más fuerte se presenta en el sector financiero. Entonces, las variabilidades no necesariamente van acompañadas con el promedio, sino que pueden aparecer más grandes en otro lado. Entonces, acá más bien la variabilidad más baja se presentó acá en la manufactura. Entonces, esto es descriptivo, esto es cuando nosotros estamos haciendo este análisis, de ahí salen un montón de observaciones, entonces las redactamos y entonces en el documento explicamos todos estos detalles que pueden ser importantes, ¿verdad? Para el que es tomador de decisiones. Ahora, también aquí podemos ver el promedio que ganan las personas, pero por columna, solo por columnas. Y estábamos viendo fila y cruzada con la manufactura, comercio, etcétera. Y aquí vemos, ¿verdad? Todo lo que gana solamente todas las personas que trabajan en manufactura, cuál es el promedio, cuáles son el promedio de los que trabajan en financiero y cuál es los que trabajan en comercio. Y de acuerdo a estos datos, en comercio es donde ganan más y tiene la variabilidad más fuerte. O sea, de que aunque en promedio gana más, pero tiene una super variabilidad elevadísima. Puede ser gente que gane super arriba de 1.472 o gente que gane muy abajo de 1.472. Entonces, como repito, esto, primera parte, solamente es descriptiva. Nada más para identificar dónde hay mayores promedios, dónde hay mayores varianzas de acuerdo a los sectores, a factores, perdón, de acuerdo si a hombres, mujeres o sector de la actividad económica.
El cuadro que nos va a nosotros a permitir analizar si hay influencia o hay impacto de cada uno de los factores es esta tabla de varianza, que es muy parecida a la que vimos ayer, nada más que aquí se incluyen más factores. Entonces la tabla comienza en la primera columna con el origen de las variaciones, es decir, ayer dijimos que las varianzas es la suma de las intervarianzas más la intravarianza. Pero aquí tenemos tres intervarianzas porque son tres factores. Entonces, aquí en Excel, este que dice muestra, este se refiere al factor que está en las filas, ¿verdad? Aquí claramente este dice columnas, ese es el factor que va en las columnas, y esta es la interacción o intersección de los dos factores anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí les puse en rojo yo que esta es una intervarianza. A este aquí va a calcular una intervarianza. Aquí hay otra intervarianza, o sea, son tres intervarianzas y solo hay uno, el último, es la intravarianza, el que dice dentro del grupo, ¿verdad? Entonces, aquí hay tres intervarianzas y una intravarianza. Y la suma de todo esto nos va a tener que dar la varianza total. Entonces, primero comenzamos con las sumas cuadradas. Entonces, aquí está la suma cuadrada. Esta no es la intervarianza todavía. Recuerde de que la intervarianza sale de esta columna, de la de los promedios de los cuadrados, cuando dividimos cada suma cuadrada entre su grado de libertad. Entonces, acá, para calcular la intervarianza de de las filas, ahí dice muestra, pero es las filas, o sea, la intervarianza de la variable género. Entonces, la suma de cuadrados la dividimos entre sus grados de libertad, que en este caso dio 1, y eso nos da el promedio de los cuadrados. Este promedio de los cuadrados es la intervarianza de las filas. Esta es la intervarianza de las filas. Para hallar la intervarianza de las columnas, igual, la suma de cuadrados se divide entre los grados de libertad y nos da el promedio de cuadrados. Este promedio de cuadrados es la intervarianza de las columnas. Luego, la intersección. La suma de cuadrados de intersección se divide entre sus respectivos grados de libertad y nos da el promedio, que esto es la intervarianza de la intersección. Y finalmente, este que dice dentro del grupo, esta es la suma de cuadrados que dividida entre sus grados de libertad nos da la intravarianza, ¿verdad? Y ayer dijimos que la intravarianza también se le llama error cuadrático medio. O sea, ese es otro nombre que tiene la intravarianza. Y esta varianza total, si yo la divido entre sus grados de libertad, entre 23, entonces eso me da el promedio total, que esto se llama la cuasivarianza. Esa es la cuasivarianza de todo el modelo. Entonces, esta columna es la que realmente necesito, ¿verdad? ¿Para qué? Para calcular los estadísticos de prueba. Entonces, ya están calculados acá, pero es importante saber de dónde salen. Entonces, este 1302, ¿de dónde salió? Entonces, es dividir la intervarianza sobre la intravarianza. Todos los estadísticos de pruebas, esa es la fórmula. Inter entre intra. Entonces, pero como que aquí hay tres inter, entonces cada una de ellas se divide entre la intravarianza, que es una sola. Entonces, acá sería el 1.106.000, lo va a dividir entre 84.000 y le va a dar este valor de estadístico de prueba. Este es el estadístico de prueba para las filas. Luego lo mismo hacemos el otro, el de columnas, ¿verdad? Este promedio, esta intervarianza la divido entre la intra y me va a dar 5.95. Y la intersección, esta intervarianza de la intersección entre la intra nos da este valor de 3.76. Ahí usted lo puede verificar. Aquí no aparecen fórmulas porque Excel ya las hace internamente y solo me tira los resultados, pero usted lo puede verificar en calculador y va a ver que eso le va a dar esos resultados. Entonces, tenemos los F del estadístico de pruebas, tienen que ser 3 en este caso. Y por acá va a salir los valores críticos que están en la tabla o que usted los puede leer en fórmula, pero aquí ya están. Entonces no tiene necesidad de buscar nada, aquí ya los tiene. Entonces, en caso que no se le diera, pues ni modo, va a tener que ir a buscar la fórmula que se acuerda que vimos ayer con la ANOVA de Navia. Aquí este es el de la ANOVA de Navia, se acuerda de que este valor crítico lo sacamos aparte y entonces creo que lo hice en algún lado o lo borré, no sé. Bueno, usábamos la fórmula de inversa distribución F
de una cola, cola derecha, algo así se llama la forma. Entonces se le da la probabilidad y se le da los grados de libertad del numerador y del denominador y le aparece el resultado. Pero en este caso, pues aquí aparecen ya calculadas, entonces no tiene que andar buscando fórmulas ni nada. Entonces, hagamos la prueba de hipótesis para cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar con la prueba de hipótesis del factor de las filas. Entonces, usted lo redacta así. Número 1, la hipótesis nula, que el promedio de los ingresos entre hombres y mujeres son iguales. La variable dependiente son ingresos. Entonces, el promedio de los ingresos, ¿de qué? De género, pero entre hombres y mujeres son iguales, contra la alternativa que el promedio de ingresos entre hombres y mujeres es diferente. Entonces, este es el contraste de hipótesis que se va a hacer para un factor, este caso para el sexo o género. Entonces, ¿cómo sé yo si se acepta o se rechaza la hipótesis? De dos maneras. Tres maneras. Una es viendo el estadístico de prueba con el valor crítico. Si el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Rechazar es lo ideal porque entonces significa de que son diferentes los ingresos entre hombres y mujeres, quiere decir que sexo influye, impacta, ¿verdad? Las variaciones de los ingresos. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es con el valor P, que aquí lo tengo en amarillo. Este que dice probabilidad. El valor P es 0 aquí. Lo comparamos con el nivel de significancia que es el 5%. Entonces, si P es menor que el 5%, yo rechazo. Ahí está explicado. Se rechaza. Entonces, y otra manera de verlo es en el gráfico, que les hice un grafiquito de la F. Entonces, acá se coloca el valor crítico, 441, y vemos dónde cae el estadístico de prueba, que es 1302, cae en el área de rechazo. Entonces, de cualquier manera, gráfica, estadístico de prueba con valor crítico o valor P, por los tres lados le va a salir la misma respuesta. Entonces, se rechaza la hipótesis nula en el caso de sexo, ¿verdad? Ese es la primera prueba. Entonces ahí decimos, hay evidencia estadística que el género tiene impacto en las variaciones de los ingresos, con un error del 5%. Entonces ahora queremos saber cuál es la potencia de ese impacto. Ayer vimos que se calcula un indicador que se llama eta al cuadrado, ¿verdad? El eta al cuadrado, entonces lo mismo se hace aquí. Vamos a calcular el eta al cuadrado solo de género. Entonces, género, nos vamos acá, o sea, la fila muestra, y la suma de cuadrados de géneros, ¿verdad? Se divide entre la suma total. Entonces, eso fue lo que hicimos ahí. Aquí está la fórmula, miren. Suma de cuadrados de género, o sea, de muestra, es 1.106.000, se divide entre el total 4.285.000. Y entonces el coeficiente eta solo para género, ¿verdad? La bondad de ajuste, la potencia solo de género en este modelo es 26%. Esa es la contribución que tiene, ¿verdad? Contribuye, pero en 26%. Entonces, la manera de explicarlo es que las variaciones de los ingresos son explicadas solamente en 26% por el género. Solo el género solito explica 26% de las variaciones de los ingresos. Solo género. Luego veamos el otro variable que es la de las columnas. La de las columnas es el sector de la actividad económica. Entonces, la hipótesis nula sería promedio de ingresos del que trabaja en la manufactura, igual al que trabaja de financiero, igual al que trabaja comercio. O escribimos aquí de un solo, promedio de ingresos entre los sectores manufactura, financiero, ingreso, son iguales, o igual a 0, también se le puede poner. Y promedio de ingresos entre los sectores manufactura, financiero y comercio, diferentes de 0 o solo son diferentes. Entonces, verificamos esta prueba y con el segundo F, 5.95 comparado con 3.55, de nuevo me sale que es mayor que el crítico, se rechaza la hipótesis. También acá la probabilidad es menor que el 5%, se rechaza la hipótesis. Si me voy al gráfico, igual, el valor crítico me sale 3.55, ¿verdad? El valor crítico y el valor estadístico de prueba me da 5.95 acá en el área de rechazo. Entonces, se rechaza también el segundo caso, el sector de la actividad económica donde trabajan estas personas.
Entonces, por lo tanto, tengo evidencia estadística que el sector de la actividad económica también tiene impacto individualmente en las variaciones de los ingresos, con un error del 5%. ¿Cuánto es ese impacto? ¿Cuánto es la onda de ajuste de la potencia que tiene? Entonces, calculamos el ETA. Entonces, en este caso sería columnas, suma de cuadrados es 1010, lo divide entre los 4 millones y entonces le va a salir un porcentaje de 0.24. Entonces, hay una potencia de 24%, es decir, las variaciones en los ingresos son explicadas en 24% por el sector de la actividad económica. Solo el sector de la actividad económica contribuye en 24% y solo ¿cómo se llama? El género contribuye 26%. Ahora vemos la contribución del efecto simultáneo, la intersección de los dos factores. Entonces aquí escribimos hipótesis nula, el efecto simultáneo, o puede poner intersección o interacción entre el género y el sector económico, que no afecta las variaciones, o sea, igual a cero, contra la alternativa que es diferente de cero. Entonces nos vamos a la intersección y en la intersección tenemos un F de 3,76, ¿verdad? Como estadístico de prueba y 3,55. Entonces, este sigue siendo mayor que este, se rechaza también. No en todos se rechaza. Aquí nos salió bien porque los tres se rechazan, entonces los tres impactan, pero hay otros casos que no necesariamente. Acá la probabilidad es 4%, pero siempre es menor que el 5% del nivel, también se rechaza. Y si quiere hacer el dibujito, también aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces el dibujito, el estadístico de prueba está el 55, no, perdón, el estadístico crítico está el 55 y el de prueba nos dio 3,76, está en el área de rechazo. Entonces también la intersección, ¿verdad? Tenemos evidencia de que sí influye el efecto simultáneo o la intersección de género y de la actividad económica en las variaciones de los ingresos. ¿En cuánto es? Entonces, dividimos acá la intersección, ¿verdad? 638 entre el total, y entonces nos sale una contribución de 15%. Individualmente es la que menos contribuye, ¿verdad? 15%. Pero para hacer el análisis de todo el modelo sería sumar las tres contribuciones para ver la contribución global, o lo que le llamamos la bondad de ajuste global o coeficiente global, como usted quiera, de los tres. Entonces sumamos el 0,26 más 0,24 y 0,15. ¿Cuánto contribuyen estas tres? Contribuyen en 64%. Quiere decir que la diferencia es 64, ¿verdad? 1 menos 0,64, el 36%, es lo no explicado, es lo que va en los errores o residuos. Son todas aquellas variables que influyen en el ingreso, en las variaciones, pero que no estoy considerándolas aquí. Entonces, aquí solo estoy considerando sexo, estoy considerando actividad económica y estoy considerando la intersección de ambas. Aquí estoy saltándome otras variables que pueden tener influencia en los ingresos. Por ejemplo, puede ser los impuestos, puede ser los tipos de cambio, puede ser tantas cosas, ¿verdad? El número de hijos en los hogares de estas personas que trabajan. Un montón de variables que las mantenemos ahí constantes. Entonces acá hay un 64% que contribuye contra un 36% que no es la contribución. Entonces esto es aleatorio, es al azar, eso no lo puedo controlar, pero lo que controlo dice que es un 64%. No es un mal ajuste, es un buen ajuste. Un mal ajuste que le dé 10%, 20%, eso sería un malísimo ajuste. Pero arriba de 50 no está mal. Entonces, eso es lo que se hace con un análisis factorial, ¿verdad? Afortunadamente, Excel ya lo tira a la tabla, entonces nuestro trabajo solamente es ingresar los datos y hacer los análisis. No sé si tienen alguna pregunta, si se entendió lo que explicamos. ¿Tienen alguna consulta acá? Este tema de ANOVA solo vamos a ver dos, el de una vía que vimos ayer y el de dos factorial, que es el que estamos viendo ahorita. Ahí, como les mencioné en la diapositiva, hay un montón de ANOVAs que se calculan y no se llaman ANOVA, se llaman MANOVA, otros se llaman ANCOVA. Hay varios casos, pero solo vamos a analizar estos dos. Y son muy importantes y son los que más se usan. ¿Tienen alguna consulta? No, Linda, así como dice usted, estos ejercicios, el anterior y el de ahorita, son de puro análisis, ¿va? Sí, sí, lo manual es poco lo que se hace. Ahora, si usted lo hace con fórmulas, usted ya va a ver que lleva trabajo. Pero afortunadamente este aquí solo es de interpretar bien los análisis y saber cómo acusar la variante, ¿verdad?
Bueno, entonces con esto cerraríamos el tema de análisis de varianza, que sería el segundo tema de este parcial, pero el primer tema fue estadística no paramétrica. Entonces ahorita, y ya mañana comenzamos el tercer tema, que es análisis de correlación y regresión simple. Entonces vamos a trabajar en eso mañana. Eso es bien interesante porque también se analizan causa-efecto y bueno, ahí va a ver que y se utiliza muchísimo en estos tipos de análisis. Si no tienen consultas, pues entonces pues yo llegaría hasta aquí. Entonces acá voy a detener la grabación. Ok, excelente. Entonces, bueno, llegaríamos acá y mañana iniciamos el tema que sigue, ¿verdad? Que como les mencioné es análisis de correlación y regresión simple. Mañana vamos a empezar a ver eso. Si no hay consultas, ninguna, nada, pues entonces solo me resta desearles buenas noches, que descansen. Ah, dígame. Solo le iba a hacer una consulta. ¿Cree que con esta primera guía de esta unidad puede hacer como la vez pasada que la dejó para el domingo? Ah, bueno, si todos quieren cambiar la fecha, la cambiamos. Si los demás están de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por favor. Estoy de acuerdo. Ah, Sí, bueno. Lick, porfa. La pasamos para el domingo, entonces. Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, entonces Lick. yo la voy a mover para el domingo. Entonces voy a entrar ahorita a la plataforma y la voy a mover. ¿Verdad? No hay problema. ¿Ok? Entonces la dejamos para el domingo. No se preocupe. Muy bien, entonces nos retiramos. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Se me cuidan mucho. Buenas noches. Gracias.